Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Hoy vamos a seguir adorando al Señor, bendiciendo al Señor. Hoy un día más que el Señor nos ha dado, un día hermoso para adorarle, para glorificarle. Y Dios ha sido fiel y Él ha sido bueno a pesar de las luchas, a pesar de las tormentas. Nosotros tenemos que seguir confiando en Él, obedecer su palabra, aprender a escuchar su voz. Aprender a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo. Y vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Padre, te damos muchas gracias, te adoramos. Bendito sea tu nombre, recibe la gloria, la honra. Te adoramos, bendito eres, declaramos tu presencia, declaramos tu gloria. Recíbela, Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Levantamos un altar de adoración delante de ti, que tú mereces toda nuestra adoración. Tú eres digno de ser glorificado, tú eres digno de ser exaltado. Bienvenido eres. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y alaba al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre, en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Dile a Él. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Sí, Jesús, tú siempre tienes el control, Padre. Enséñanos a esperar en ti, Padre. Enséñanos a obedecer tu voluntad, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Te adoramos, Jesús. Pero mi corazón, te adoramos, Señor. Confiado está en ti. Te adoramos. Tú siempre has sido fiel. Te adoramos, dile al Señor, Jesús. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Te adoramos, Señor. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Sí, Señor, el control tú lo tienes, Señor. Tú sabes los tiempos, Señor. Tú llegas en el tiempo correcto, Señor. Ayúdanos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Jesús. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré
la tormenta. Sí, Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. aunque tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Tú siempre tienes el control. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para bendecirte. Aquí estamos para darte la gloria y la honra, que solamente tú la mereces, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, por tu presencia. Padre, recibe esta adoración delante del trono de tu gracia, Señor. Y ahora que vamos a compartir tu palabra, Padre, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, Señor. Declaramos tu gloria, que sea manifestada, que abres a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Yo quiero que vayamos a la palabra, a Éxodo capítulo 3, del 3 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el título, dice llamamiento a Moisés, apacentando, dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Bendito sea el Señor. Dios luego dijo, Dios en el versículo ahí mismo, versículo 7 dijo, luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que he conocido sus angustias. Amén. Dijo Dios. Dios no da el punto 2 si tú no obedeces el punto 1. Hay mucha gente en nuestras vidas, estamos frustrados, sentimos que Dios no está hablando, y a veces que Dios no está hablando, debería Dios no estar hablando. No va a hablar el Señor porque no hemos obedecido a lo primero que nos dijo. Cuando dijo luego Dios, está hablando que Dios está dando una continuidad a un diálogo, a un trato que comenzó a tener con Moisés. Dijo luego Dios nos habla en desorden, Dios no te va a revelar cosas más específicas, siempre Dios proféticamente nos va a dar un panorama, y las palabras proféticas sirven para que Dios no confía y revela las intenciones de su corazón, porque nuestras vidas, pero Dios no está obligado a cumplir lo que Él dijo si nosotros no entramos en una sociedad, en una obediencia a su voz. Primero, el primer punto, para que Dios pueda seguir al segundo punto, el primer punto es obediencia. Por ejemplo, las palabras proféticas, cuando se están profetizando, algo se mueve, nos están profetizando, algo se mueve en nuestro espíritu, nos alienta, nos da ánimo para ir adelante, nos van dando un cuadro, nos van dando pues un panorama más específico de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero en cuanto las has pasado que Dios habla, podemos ver que Dios es un Dios de orden. Hay veces que cerramos el corazón y la boca de Dios con nuestras desobediencias, y no es que Dios no quiera mostrarnos más con claridad, no es que Dios se eche para atrás. La Biblia dice en Números, vamos a ir, Números 23, 19, Dios no es un hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Él dijo, y vamos a ver, dice la palabra, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Amén. Escucha bien, muchos dicen y se fundamentan en esto, que Dios no se echa para atrás. Dios
puede cambiar de opinión cuando estamos leyendo un pasaje, y quiero poner un ejemplo, cuando Dios le dice a Saúl, si recuerdas, cuando Samuel le habló a Saúl: yo hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora no es así, me voy a buscar a alguien conforme al corazón mío. Y yo quiero que no pierdas Éxodo, quiero que vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 2, del 29 al 36, vamos a leerla y vamos a ver esta historia. Primer libro de Samuel 2, 29 al 36, vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios sigue hablando en nuestros corazones, Dios ha sido fiel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es una maldición que estaba anunciando, es una maldición. Podemos ver ahí mismo en el versículo, ahí mismo en 1 Samuel 2:36, dice: te ruego que me agregues alguno de los ministerios porque me pueda quedar un bocado de pan. Amén. Quiero que tenemos, que Dios nos habla en nuestras vidas. Vamos a ver ahí 1 Samuel 2:30, dice: y yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tendidos en poco. Amén. Escuchar la voz de Dios, la obediencia. Le decía a Dios, no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Dios no puede dar el segundo paso si en el primer punto no obedecemos. ¿Qué es obedecer? Obedecer a Dios es someternos a su palabra, a los preceptos. En este libro, en esta palabra, aquí viene todo lo que tenemos que hacer, obedecerlo. Habrá cosas que quizás no te gustan, pero tenemos que someter nuestra carne, obedecerlo, honrarlo, alabarlo, bendecirlo, darle lo que a Él le corresponde, darle no porque a Él le falte, sino es obediencia. Todo es por obediencia. Dios está probando nuestra obediencia. A veces nos desesperamos, quisiéramos que las cosas ya fueran, estamos pasando procesos, pero Dios lo permite porque está procesando, está sacando lo mejor de uno, está procesando tu carácter, está procesando tu paciencia, está haciendo cada vez mejor, y quiere que lo honremos, obedezcamos en todo. En qué áreas hemos dejado de obedecer, en qué áreas, y simplemente no puede dar el segundo paso porque hemos dejado el primer paso. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel, por favor, 113:13, por favor, aleluya. Dios nos habla, Dios ha sido bueno para siempre, ha sido la misericordia de nuestro Señor Jesús. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Dios habla cada vida, nuestras vidas,
Dios tiene propósitos para tu vida y para mi vida. Él ha sido fiel. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, aleluya, 113, Primera de Samuel, aleluya. Estábamos leyendo, 2:30, por favor. Aquí vemos que Dios tenía un propósito inicial, pero no hubo una obediencia. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Había un propósito inicial que Dios había tenido, pero Dios cambia. O sea, Dios quiere nuestra obediencia. Te decía, obedecer es someternos. Hay cosas, aquí hay palabras, dejar el pecado, honrarlo, dejar nuestro orgullo, dejar nuestra soberbia, tantas cosas, nuestro carácter. A veces quisiéramos que las cosas fueran así, o sea, Dios nos está procesando, someternos, honrarlo, obedecerlo, buscarlo, como Él dice su palabra, en todas las áreas te decía, alabando, obedeciendo su palabra, honrándolo en todo, porque Dios está probando nuestra fidelidad, está probando cada uno de nosotros, como dice Malaquías 3:10. Aleluya, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, no abriré las ventanas de los cielos y derramaré vosotros sobre la bendición hasta que sobreabunda. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Honrar a Dios es en todos los ámbitos. Te decía, Dios no puede darnos el segundo punto si el primer punto no lo cumplimos. Obedecerlo, someterlo. Dios es un Dios fiel. Y vimos lo que pasó con Saúl, es un claro ejemplo. Dios había determinado algo, pero él desobedeció a Dios. La desobediencia trae consecuencias y vemos que el profeta Elí comprometió lo que Dios le había dicho y entonces Dios rompe la intención que tenía, Dios la rompe. Y escuchen, Dios no tiene compromiso de cumplir palabras que Dios habla si nosotros somos gente que no honramos. Porque y podemos verlo muy claro, lo que le acabamos de leer en Primera de Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honrar a Dios, escucha bien, la Biblia dice es darle la gloria, darle el poder, la gloria de vida a su nombre, a su obediencia, oír su voz. Honrar a Dios es tener que ver con someterse a lo que está hablando. Me estoy explicando. Si tú y yo no estamos honrando al Señor, honrar entonces es oír, es obedecer al Señor. Dios, o sea, nosotros tenemos que estar dirigidos bajo el Espíritu Santo, bajo la presencia. Obedecer es movernos a la derecha cuando Él diga, movernos a la izquierda. Si nos dice quédate quieto, nos quedamos quietos. La obediencia es sujeción y es someternos. Hay cosas que no entendemos, pero Él tiene los tiempos. A veces quisiéramos que fueran en los tiempos de uno, pero Dios sabe los tiempos mejor para uno. Dios tiene el mejor. Nuestra mente es limitada. Dios conoce nuestro futuro. Dios no tiene, cuando vemos en Números 23:19, por favor, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará, Él lo ejecutará, como veíamos en Números 23:19, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. Balaam dice, he recibido la orden de bendecir irrevocablemente. Qué padre está esta palabra, no hay vuelta de hoja, el pueblo de Israel está bendecido. Números 23:20, vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Números 23:20 dice, he aquí he recibido la orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. El contexto es que lo que dije lo voy a cumplir, no me voy a echar para atrás, porque no he encontrado iniquidad en Jacob, porque me ha honrado, porque se ha sometido a mi voz. La obediencia hace entonces que se acelere
los planes de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces nosotros estancamos el propósito, lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque tenemos puertas abiertas, hay desobediencia, hay pecado, hemos dejado a Dios en áreas el cual no puede Dios cumplir el punto 2 y el punto 1 no lo cumplimos. Cuando tú y yo obedecemos al Señor en lo que nos manda, todo se va a acelerar. Que ven lo que Dios dice. Cuando tú y yo, cuando morimos a nuestra carne, cuando morimos a nuestro orgullo, cuando morimos a nuestro enojo, queremos hacer nuestra voluntad, y es cuando Dios nos dice: es que se hará mi voluntad en ti, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios es someternos a su voluntad, a escuchar su voz. Cuando tú y yo no hay claridad, empezamos a buscar al Señor. Háblame, Señor, dame una palabra profética. El Señor no nos está hablando. Sentimos como un momento que, es decir, es que hermano, es que estoy en un desierto, que ese desierto que te has formado es verdad, pero hay veces que en los desiertos nos metemos nosotros, nos desviamos porque nosotros no escuchamos, porque queremos hacer nuestra voluntad como el viejo hombre, que cuando estamos en la voluntad de Dios espiritual es someternos a Él. Y hay muchos desiertos, muchas cosas que nos hemos metido por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer al Señor. Y te voy a decir algo: el propósito de Dios inicial, ¿tú crees que el pueblo estuviera bajando 40 años en el desierto? ¿Qué los metió al desierto? A Israel, que no supieron simplemente escuchar, no supieron aplicar su oído a lo que Dios está hablando. Esto quiere decir dejar de escuchar, hacer lo que nosotros queramos. Retrasamos los planes de Dios sobre nuestras vidas. Por eso te decía, cuando Dios te dice a la derecha, no te muevas, estate quieto, esperar en el tiempo del Señor. Y en algunos casos nos hace que lo retrasemos, que se aborten los planes de Dios sobre nuestras vidas por no obedecer a Dios, por querer más adelante de Dios, por desesperarnos, por enojarnos, porque Dios está trabajando con nuestra paciencia, está trabajando con nuestro carácter, está trabajando con nuestro orgullo. No será tu forma, será la forma de Dios, porque Dios nos está haciendo a su imagen, a nuestra semejanza. Dios está trabajando en nuestras vidas. No importa cuánto tú y yo nos estemos preparados, tenemos guardadas palabras, pero si el profeta más usado por Dios en la época, si tú y yo no estamos alineados a oír la voz de Dios, a temer al Señor, a obedecer, a honrar, a lo que significa honrar en todos los términos, sometiéndose a su voz, amén, está claro, si no escuchamos a Dios, no podemos ser usados por Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 3:7? Dice la palabra del Señor, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:7, amén. Se acercó y lo primero dijo el Señor: quita el calzado de tus pies. Aleluya. Dice la palabra del Señor: bendito sea el nombre maravilloso del Señor, porque Dios ha sido grande, ha sido bueno, ha sido grande. Cuando Dios comienza a dar un llamado muy específico, lo primero, cuando vemos el llamamiento de Moisés, vio una zarza y se acercó, y lo primero que le dijo al Señor: quita tus calzados de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Podemos verlo en el versículo 4 y 5, o sea, Éxodo 3, 4 y 5, Éxodo 3, 4 y 5, y dijo el Señor: quita tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. ¿Qué representa? Representa quedarse en la presencia del Señor. Escucha, Dios nos habla. Si no quitamos el calzado de nuestros pies, representa que quitamos el activismo, la importancia de una vida sacerdotal. Luego lo quiero compartir, de quitar las sandalias de tus pies. Ahí es donde Dios habla, ahí es la posibilidad de donde Dios le habla, a que no se quita el calzado de sus pies. Es que el Señor, es que traigo prisa, si me vas a hablar, habla rápido y dime. Recuerden,
tenemos que esperar en su presencia. Recuerda, cuando Gedeón le dice varón esforzado y valiente, habla de muchas cosas. Podemos verlo en Jueces, por favor, 6 del 14 al 18. Jueces capítulo 6 del 14 al 18. Dios nos habla con amor, dice la palabra, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y le ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Este versículo me gusta cuando lo que estamos, en el versículo 17, estamos sirviendo a Dios. Este versículo deberemos aplicarlo al resto de nuestras vidas. Amén. Se convierte Gedeón en su llamado, nos dice que Gedeón va adelante, le dice, déjame adorarte, espérame Señor. Algo que está esperando el Señor es la quietud, que nosotros también sepamos oír su voz. Podemos decir, Señor, quédate aquí, voy a traerte una ofrenda, y ahí no. Dice que regresó, dijo luego Jehová, te hago una pregunta. ¿Ya está sucediendo en tu vida el dijo luego Jehová? El Señor tiene confianza para tu vida, tu corazón, de irte revelando cosas progresivamente. Dios nos habla del punto 2 y el punto 1 no hemos obedecido. No nos gusta que Dios esté hablando así, pero se nos olvida que Dios quiere obediencia, que obedezcamos, que Dios me hable, háblame, escúchame. Dios habla tanto, pero hay un momento que no hay obediencia y mejor se calla. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero si no cumplimos su palabra, si no obedecemos lo que nos dice, ¿de qué sirve que Dios nos esté hablando si no obedecemos su palabra? Por eso se calla, y deja de oír. Debemos entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que tenemos que obedecer. Hay cosas que a lo mejor no se han dado, y que el Espíritu Santo nos revele en oración qué cosas hemos dejado de obedecer al Señor. Hay muchas cosas que hemos dejado y no porque Dios no quiera contestar, Dios lo quiere hacer. Dios está en la mejor manera de hacerlo, pero quiere ver nuestra obediencia. Es como un padre que con un hijo va a recompensar al hijo que le obedezca. Al hijo que no le obedezca, obviamente no lo va a recompensar. El padre lo ama, lo quiere, y como un padre corrige a un hijo, lo ama, quiere lo mejor para su vida, pero sabe que si no obedece, pues no va a haber esa bendición. Entonces Dios quiere que le obedezcamos, que aprendamos a obedecerle, a obedecer su voz. Amén. Gloria al Señor. La historia dice que Dios se mantiene al margen. Dejamos de oír, debemos que entender que Dios nos mete en una pausa, en un silencio, y la historia sigue. Y podemos ver también que en la Biblia católica existen libros apócrifos, y podemos ver 12 Macabeos, Eclesiástico. Tú lees los Macabeos, y lo que está en los Macabeos son verdad. Los libros apócrifos, sí. Aleluya. El primero y el segundo de Macabeos son los 400 años de silencio entre Malaquías y podemos ver que esos 400 años se registran en los libros apócrifos. Una pregunta que yo te hago: ¿dónde ves a Dios moverse en esos libros? ¿Se está moviendo Dios? No. Registra
historias, pero sin la intervención de Dios. La historia siguió. No es que Dios no quiera moverse, no es que no tiene planes, no es que se quiera aparecer. Dios no va a hablar, Dios no va a hacer nada si no obedecemos el punto 1. La obediencia nos da éxito para que Dios siga desatando su poder. Hay cosas que están estancadas en tu vida por falta de obediencia al Señor. Dios no puede dar el segundo punto y empieza a ver muchas cosas, como sabemos la palabra. ¿Por qué me pasa esto y por qué lo otro? Porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo qué áreas están abiertas, qué puertas, qué si es nuestro orgullo, nuestra soberbia, cosas que hemos dejado de dar a Dios, de honrar a Dios, de hacer su voluntad, de hacer la voluntad de Dios, y empiezan las puertas a cerrarse porque hay cosas que nosotros mismos nos metemos a esos desiertos. Vamos a ver qué dice. Otro ejemplo, quiero leerlo en Hechos 7 del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 7 del 1 al 5 dice la palabra del Espíritu Santo. Dios ha sido bueno, Dios nos sigue hablando, Dios ha sido fiel. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vean a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía un hijo. El versículo 2 habla que Esteban estaba diciendo de la gloria, donde fue la primera parte de la aparición de Dios sobre Abraham, según este versículo, en Mesopotamia, en la misión de los caldeos, en Ur, ahora es Irak, se le apareció el Señor. Y en el versículo 3 dice, sal de esta tierra. Este versículo 3 hay una indicación de Dios a Abraham, en donde Dios le dijo, sal de tu tierra y parentela, en donde geográficamente Ur, Mesopotamia, de los caldeos, es lo mismo. En el versículo 2, muchos años vivías en Harán muerto tu padre, y Dios lo trasladó a esta tierra. Y en Génesis 12 es cuando comienza los asuntos de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis es la primera ocasión donde específicamente Dios trató con Abraham. Vamos a leer por favor Génesis 12:1. Bendito sea el Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré. Y de ahí vamos a Génesis 11, del 27 al 31. Dios es bueno. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomando a Abraham y Nacor para sí su mujer, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán hijo de su hijo, y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Salieron de Ur de los caldeos, según Hechos 7, la palabra, salieron de la tierra de su parentela. Aquí Dios le dio la indicación, y vemos que Dios le dijo que saliera de esa tierra, como vemos en el versículo de Génesis 11:31, que salió Ur de los caldeos. Vamos a leerlo, Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán hijo de su hijo, y a Sarai su nuera y mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, hasta Harán y se quedaron allí. Que si salió de Ur de los caldeos, pero no obedeció de dejar la tierra o parentela, y quien tomó la iniciativa, el llamado que le correspondía a Abraham, fue Taré su padre. Tú ves en el mapa de Ur de los caldeos, a Mesopotamia e Irak tenían que llegar. Canaán, Irak, no podían pasar por el desierto, era imposible, se iban pues a morir.
el camino a seguir que tenía era pues que hacer una parábola, o sea, era hacer un camino, Taret supo de este llamado porque Taret, el padre de Abraham, tomó a Abraham y fue el que tomó la iniciativa y entró en el llamado Taret y fue Taret, aunque el llamado no era para él. Iban camino a Canaán y se paran en Arán, en la mitad del camino, y en la mitad habla vemos que de mediocridad se quedó a la mitad del camino. Escucha bien, ¿por qué se quedaron en la mitad del camino? ¿Por qué se estacionaron en Arán? Tú lees que en Arán hicieron riquezas, en Arán les fue muy bien, pero no era la voluntad de Dios, no era la indicación de Dios, no era lo que Dios les había dicho, tanto que llevó a Lot, que iba con él en las 2 primeras etapas, y Lot metió en unos problemas terribles. Abraham, todo comenzó cuando Abraham no supo atender específicamente lo que Dios estaba hablando. Está claro que quien tomó la iniciativa fue Taret, como lo veíamos en Génesis 11:31, cuando dice que se estaban en Ará, se quedaron ahí, se estacionaron ahí en Génesis 11:31. La pregunta es, ¿era el lugar que Dios le había indicado a Abraham el cual tenía que ir? Claro que no. Abraham, al principal, el hombre Dios, que no supo escuchar la voz de Dios. Aleluya. Hay gente que es sabia, puede haber rebeldía en su corazón, vivir en sus propias concupiscencias. Lo que yo quiero decirte en este día, tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor. Tenemos que aprender a escuchar cuando Dios nos dice no te muevas, si te mueves, si te queda, no, se va a hacer mi voluntad, la voluntad de Dios. Sabemos que existen 2 voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Mejor es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, porque tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y Taret, ¿sabes qué significa? Quiere decir tardanza. Dios le dice, sal de esa tierra, está diciendo, espíritu está rompiendo toda forma de cultura que te impide escuchar su voz. Hay muchas cosas que te impiden escuchar la voz de Dios. Dios está hablando a nuestros corazones, Dios está hablando a nuestras vidas, Dios quiere moverse en nuestros corazones, Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Yo quiero que leamos Proverbios 5:1. Dios quiere que lo obedezcamos. Aprendamos a escuchar su voz. Obediencia. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Hasta el versículo 2 y 3, por favor. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Amén. Y con esto quiero concluir. Proverbios 5:11 y 5:12. Gloria al Señor. Dice así su palabra. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Versículo 12. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Amén. Que esta pequeña reflexión hable a tu corazón, hable a tu espíritu. Es mejor obedecer al Señor, someternos a Él, y Dios que nos muestre qué áreas hemos dejado para que Dios pueda cumplir el segundo punto. También está trabajando con nuestra paciencia. Dios está obrando. Dios siempre llega a tiempo. Dios no va a llegar después de tiempo. Dios está trabajándonos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora yo te pido, Señor, que toques nuestros corazones ahí, Padre. Que Espíritu Santo reveles, Padre, qué áreas, qué puertas, que hemos desobedecido, Padre, que hemos dejado de hacer tu voluntad de Dios, Señor. Hay cosas que se han detenido en nuestras vidas, hay cosas que se han parado, hay cosas que se han cerrado, hay cosas pero muchas veces, porque a lo mejor hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer, de cumplirte, Señor. En esta hora venimos delante del trono de tu gracia para pedirte perdón, para arrepentirnos, Señor. Venirnos delante del trono de la gracia de Dios, Padre.
que tu Espíritu Santo nos muestre, que podamos escuchar a someternos. Cuando tú nos digas a la derecha nos moveremos, cuando tú nos dices nos detenemos, Señor. Perdona nuestra impaciencia, perdona nuestro orgullo, perdona nuestro enojo, que quisiéramos que las cosas fueran así, que nos desesperamos, que nos enojamos, que nos frustramos, Padre, pero en esta hora, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú quieres lo mejor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Lo hemos dicho, Señor, haz tu voluntad en mi vida, que no se haga nuestra voluntad, Señor, porque cuando es nuestra voluntad, Padre, todo sale mal, Padre. Queremos que las cosas sean bajo tu voluntad, Padre, que aprendamos a someternos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Cuesta, pero vale la pena, porque traerá recompensa, porque dice el Señor, yo honro a los que me honran. El Señor no se equivoca, el Señor sabe los tiempos, el Señor el tiempo de Dios, el tiempo cairo de Dios, el Señor Abba Shama. Hay cosas que no te han gustado, pero el Señor está trabajando en tu vida, está trabajando, está obrando, está moldeando, está ahí puliendo, porque Dios no está haciendo ahí está trabajando, está humillando nuestras vidas, está humillando nuestro carácter, está humillando nuestro orgullo, está humillando nuestra soberbia, está humillando todo lo que Dios bacanda. Ahí el Señor está tocando. Dios quiere, bacanda, bendecir. Dios quiere cumplir su palabra, porque Él no se arrepiente, pero quiere que le obedezcamos éxito. Es la clave que Dios quiere hacer. Podemos ver el ejemplo que hablábamos de Saúl. Había grandes promesas para él, pero Dios cambió, dijo, no, yo quiero a alguien conforme a mi corazón, a alguien que me obedezca, a alguien que se someta, a alguien que crea, a alguien que esté ahí, porque seguir a Cristo hay que tomar la cruz. Ahí está el Señor obrando, a alguien que sea conforme a mi corazón, a alguien que me tema, a alguien que me honre, a alguien que vive en santidad, a alguien que guarde mis preceptos, a alguien que guarde mi palabra. Yo ando buscando a alguien que me honre, a alguien conforme al corazón. Dios cambió de perspectiva con Saúl, Dios, porque tenía un plan perfecto, pero hubo algo que él desobedeció, por el cual la desobediencia no pudo llegar al plan que tenía, aquel propósito. Tenemos que aprender a esperar en Dios, aprender a someternos, aunque cueste. Dios sabe lo que está haciendo, Dios no se equivoca. Aprendamos a obedecer su voz. Padre, ayuda, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a Shalom, Padre, que estén pasando por procesos, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor, porque aunque no entendamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Padre. Queremos honrarte, Señor, obedecerte, Señor, porque tú eres Dios bueno. Padre Celestial, bendice esta semana a tu iglesia, bendice a tu iglesia, Señor. Todos los que estén pasando por problemas ahí, fortalece su fe ahí donde están, Padre, por un proceso. Fortalece su fe, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que esperar en ti trae victoria, esperar en ti, Padre. Tú no nos dejas avergonzados, tú eres un Dios grande y fuerte, Padre. Te bendecimos, Señor, te entregamos todo y cerramos toda puerta, Señor, en esta hora. Si ha habido desobediencia, si ha habido cosas que no hemos dejado de honrar, que hemos dejado de hacer, Señor, perdona. Si hemos estancado las cosas que tú has querido, Padre, porque tú no eres un Dios de estancamiento, tú eres un Dios de progreso, de victoria, Padre. Y muchas veces en los desiertos nos metemos nosotros por nuestras desobediencias, por nuestras malas decisiones, por no esperar en ti, Señor, como el pueblo de Israel, Señor. Padre Celestial, tú eres un Dios grande, Padre. Yo declaro victoria, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro tu gloria, yo declaro tu presencia, yo declaro la paz de Dios, yo declaro el shalom. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga esta semana. Aprendamos a esperar en el Señor, porque Dios quiere que obedezcamos el primer punto para pasar al segundo. Que el Señor te bendiga. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta.
tardar tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.